Escucha con atención. En algún momento de tu vida ya ocurrió. Te despertaste sin saber por qué, miras el reloj, son las 3:33 am. Afuera no se oye nada, pero algo se siente. El aire está diferente. Te parece escuchar pasos suaves en el pasillo, un murmullo. Tu cuerpo no se puede mover y esa sensación como si hubiese algo justo al lado de tu cama. Algo que no puedes ver, pero sí puede verte. No es un sueño, es la hora muerta. Nadie está a salvo cuando el mundo duerme, entre las 3 y 4 de la mañana. No hay reglas, no hay lógica, solo presencias. Y algunas ya conocen tu nombre. Bienvenidos a Relatos desde el otro lado, un programa de la noche del miedo. Les saluda a esta hora de la noche Jorge Zavala y por supuesto le doy la bienvenida a mi compañero de podcast, Felipe González Holguín, periodista. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, querido amigo. Feliz de retomar Bienvenido. este formato, ¿no? Hacía falta este formato radio que tanto le gusta, sobre todo a los chicos de Spotify y ahora de iVoox. Le damos la bienvenida a los que nos escuchan por ahí también, ¿cierto? Sí, claro que sí. Muy bienvenidos a todos ellos. Y gracias por estar en sintonía de la noche del miedo y los relatos desde el otro lado. Sí, este tema de la hora muerta es un tema que en lo personal, yo no sé si te pasa a ti, Felipe, pero a mí me perturba bastante porque ya lo hemos conversado en muchas ocasiones en los programas de la noche del miedo. A mí, bueno, yo sufro desde chico esta parálisis del sueño. Nunca yo me he percatado, o no recuerdo haberme percatado de la hora, pero es muy posible que gran parte de esas experiencias hayan pasado dentro de ese rango de tiempo que se habla desde las 3 a las 4 de la mañana. Sí, justamente ese es una primera característica que nos ayuda a definirla y que llama un poco la atención, porque quizás todos quienes hemos escuchado en algún minuto hablar de la hora muerta sin saber necesariamente de qué estamos hablando, pensamos que se trata de una hora en particular, pero no es una hora, digamos, puntual, sino que estamos hablando del espacio de tiempo, ¿no es cierto?, los 60 minutos que comprende una hora, sí, que tal como mencionas tú es entre las 3 y 4 de la mañana. Eso es como se define, ¿no? Claro. Porque también se dice, ¿no es cierto?, bueno, que en diversas tradiciones religiosas y ocultistas incluso afirman que a las 3 de la mañana el mundo físico se encuentra más vulnerable a manifestaciones paranormales de todo tipo. Yeah. Entonces desde ahí para adelante comienza esta distinción. Sin embargo, si tú te das cuenta, en el cristianismo, sobre todo en la época más antigua de esta religión, se decía que las 3 a.m. era la hora opuesta simbólicamente a las 3 p.m., que es el momento en el que, según los evangelios, habría muerto Jesucristo en la cruz. Exactamente. Por eso, demonios y espíritus burlones, se podría decir, se manifiestan en este horario para profanar y desafiar al bien, digamos, al lado contrario, ¿no? Claro. Y si tú te das cuenta, además existe el tema de la edad de Cristo, que es la edad en la que murió, o sea, 33 años. O sea, las 3:33 en algunas ocasiones es la que uno conoce como la hora muerta. Pero, si bien es cierto, no está errado, porque efectivamente está en el rango de las 3 a las 4 am, pero no es exactamente o no es únicamente a las 3:33, sino que abarca todo el espectro de tiempo que hay entre las 3 y las 4 de la mañana. Sí, es bastante. Yo no lo había pensado. Claro, yo sabía lo de esta especie de juego, quizás de que tiene relación con la muerte de Jesucristo, pero no lo había asociado yo a la edad de Jesús. Correcto, sí, tiene que ver con eso. Así como el 666
¿no es cierto? También tiene Sí, mucho que ver en esto, porque no es una hora, obviamente, el 6 no existe la 666, ¿no? claro, Pero el 333 es exactamente la mitad, sí. ¿no es cierto? 333 es la mitad del 666, o sea, igual hay un simbolismo de esta suerte de burla de lo que podríamos pensar que es el mal contra el bien, ¿no es cierto? Entonces, igual tiene una cosa bien demoníaca, por llamarlo de alguna forma. Y claro, o sea, existe efectivamente una situación ahí. Y además que, bueno, independiente de la creencia, si es religiosa o algo científica, porque aquí evidencia científica no hay, por Ujú. supuesto, pero igual se han tratado de hacer algunos estudios desde el punto de vista más bien espiritual, experimentos y qué sé yo. Y desde Ya. esa perspectiva se habla, ¿no es cierto?, de que efectivamente en estos horarios, ya esa cortina, podríamos decir, que divide los, los mundos, por llamarlo de alguna Ujú. forma, o las dimensiones, si se quiere, Sí. es más delgado. Es más Em, delgado o es más vulnerable quizá, se abre un poco ese portal, la puerta se vuelve más endeble sí. o se abre un poquito. Entonces, desde esa perspectiva, es por eso que los que estamos a este lado, digamos, del mundo, eh, nos vemos amenazados de alguna manera, no solamente porque es una hora en la que usualmente uno está durmiendo, ¿no? Que cuando tú estás en el sueño, sobre todo dependiendo de la etapa del sueño en la que estés, Mm. eres mucho más vulnerable, ¿verdad? A los, entre comillas, ataques de estas entidades que vienen desde el otro lado, justamente como el nombre de este programa. Así es. Y, y claro, entonces ahí es donde se producen distintas cosas, como las parálisis del sueño, por ejemplo. Claro. O esta cosa de despertarse de la nada a esa hora, ¿verdad? Sin ninguna explicación aparente y que muchas veces cuando te pasa que te despiertas a esa hora, sin que tengas necesariamente una parálisis del sueño, pero sucede que es la hora propicia para escuchar ruidos raros, ver sombras, ver entidades, ¿ya? O sufrir esta sensación de que alguien te observa. Sí, a mí me hace mucho sentido lo que nos cuentas tú, Felipe. Excelente investigación. Em, Me hace mucho sentido el hecho de que este fenómeno nos agarre con la guardia baja. Y acá también, como dato a lo que tú recién nos contabas, es que precisamente esta no es una invención moderna, porque ya tenemos por ahí alrededor del siglo XV algunos monjes decían que despertar a las 3 de la mañana con con esa sensación extraña, y decían que muchas veces se sentía algo que caminaba en los pasillos del monasterio. Ajá, Y por lo mismo, estos hombres dedicados a- a la religión, ¿cierto? No dejaban velas encendidas, ni siquiera rezaban a esa hora, fíjate. Ellos mismos decían que esa hora o ese rango de tiempo que ellos escuchaban estos pasos en los pasillos, decía que es cuando Satanás se burla de Dios, ¿ya? Y lo que bien decías tú que corresponde a la hora inversa, la antitrinidad, la exacto, antítesis de todo lo sagrado. justamente. Claro, ellos vivían, quizás pasará ahora, pero ellos vivían con ese miedo, o sea, como que se abrían las puertas y era como prácticamente no había protección de Dios en ese rango de tiempo. Desconcertante y perturbador a la vez. Claro que sí, y es por eso vamos a traer de nuevo a colación una de las cosas que conversamos constantemente y que nos dice también constantemente Vita, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con esta situación de cubrir los espejos en la noche. Totalmente.
porque los espejos, ya sea, cuando hablamos de espejo, no hablamos solamente del espejo del baño, el tocador o el que está puesto detrás de la puerta, ¿no? Sino hablamos de pantallas, los televisores, ¿no es cierto? Los celulares, muchas veces algunos cuadros, cualquier cosa que refleje, en el fondo, es considerado un espejo y por ende tiene o puede tener la facultad de facilitar que allí se produzcan portales. Sí. Portales que precisamente tienen que ver con esto, que a esa hora, entre las 3 y las 4 de la mañana, cobran de alguna forma podríamos decir, una densidad menor, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera. En el fondo nos referimos a que se vuelven más débiles, o que algunos de esos portales se abren, ¿verdad? Además que existe una teoría también que dice que durante las fases del sueño más profundo, ¿ya? Esto es normalmente, obviamente que depende de la hora en que uno se acueste, por supuesto, en la que uno se duerma. Ah, claro. Pero se calcula que entre las 2 y las 4 de la mañana, ¿ya? Se dice que nuestra percepción sensorial disminuye. O sea, esto quiere decir que no somos muy capaces de percibir lo que pasa a nuestro alrededor. Ya. Pero paradójicamente, nuestra sensibilidad energética aumenta. Ok. ¿Esto qué significa? Significa, de alguna manera, que nuestra percepción energética o sensibilidad energética nos lleva a tener mayor interacción con todo lo que sea energía, y por supuesto que ahí es donde se produce esta situación en la que uno termina quizá interactuando con otros seres, otras entidades o incluso otras dimensiones. Sí, volviendo al tema de los antiguos, ellos son muy, muy sabios cuando nos advierten, por ejemplo, los antiguos grimorios. Dice, no invoques entre las 3 y las 4, porque esa hora no pertenece a los vivos. Hay quienes dicen que es una hora, que no es una hora cualquiera, es una puerta, es una rendija por donde los que no tienen cuerpo se arrastran. Y ahí me hace enorme sentido lo que tú nos estás contando acerca de los espejos o de todo este tipo de cosas o superficies que reflejen imagen, que pueden ser perfectamente convertidos en portales durante esa hora. Así es, pues justamente es súper tenebroso esto, ¿no? Porque uno de pronto se empieza a pasar rollos que todos los que tenemos, por ejemplo, que me incluyo, sí, un televisor frente a la cama. Eso es muy, muy común. Yo es también muy tengo. común, Sí. pero si tú lo tienes, ya no le vamos a decir, mira, cámbialo de lugar porque sabemos que es un tema, pero hay que cubrirlo o algo, ¿no es cierto?, idealmente durante la noche. Pero realmente alguien se da... ¿Tú te das el tiempo? No, fíjate que no, yo confieso que no. Pero te digo algo, yo no creo que necesariamente, o sea, a ver, idealmente que tú lo cubras durante la noche. Ya. Pero creo yo que es más urgente o más obligatorio en el caso de que alguien, por ejemplo, tenga problemas para dormir. Si tú o cualquier persona que nos está escuchando de pronto durante la noche, sobre todo quizás durante estas horas, ¿no? Sí. Le pasa que, no sé, les da el insomnio o le viene alguna sensación media extraña, miedo, qué sé yo, o bien sienta cualquier otra situación que le permite, o sea, no le permite conciliar bien el sueño. Creo yo que una de las pruebas que habría que hacer sería efectivamente hacer este ejercicio de tapar todo aquello que estuviese cerca o frente a la cama. Claro. ¿Ya? Porque una de las cosas que es como prohibida absolutamente en este aspecto es tener cualquier espejo, insisto, no necesariamente el espejo de vidrio, sino que cualquier cosa que refleje, frente a la cama. Si usted tiene un espejo, ¿no es cierto?, frente a su cama porque está en la puerta del closet o cualquier cosa, ese sí, cámbielo. Ese sí, cámbielo de lugar.
¿no es cierto? Pero si estamos hablando de algo más, menos reflejar, ¿cómo se podría decir esto? Reflector, Reflectivo. no sé, Claro. reflectivo, eso es, Claro. ahí está la palabra. Ahí entonces estamos hablando de que en el caso de que tengas algún síntoma, alguna molestia, alguna situación perturbadora durante las noches, entonces hacer esta prueba de taparlos para descartar por último que ese sea el origen o uno de esos. Pero la verdad de las cosas es que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Yo confieso que no lo hago por una razón muy simple. Yo tengo la costumbre de dormirme con la tele prendida. Yo soy de los Durante que toda la usa el sistema este Sleep, ¿cierto? ¿Ya? Y pongo para que se apague 10, 20 minutos después de que decido ya dormirme. Ah, ok. Ya, tú Entonces, no te das cuenta cuando se apaga. no me doy cuenta nunca cuando se Ya, apaga. ya, no, Entonces, ya, ok. esa costumbre es la que me hace como evitar, o sea, no evitar voluntariamente, pero como que no me cuadra el poder ir a taparlo, porque cómo me va a quedar viendo la tele No, o claro. escuchándola con una toalla encima o algo. No sé, no O sea, cuadra. además que a mí, bueno, debo confesarte que a mí me da una lata tremenda. Además que, no sé si pasa contigo, pero y con la gente, los chicos que nos están escuchando, pero generalmente tenemos teles que son bastante grandes en las habitaciones. Claro. Entonces, no, yo tengo una bastante grande, así, no sé, ¿cuánto será? Unas 50 pulgadas. Claro. Y tendría que tener un mantel gigante para... Sí, Pues sí. imagínate hacer todo eso todas las noches, o Una sea, ya, sábana. claro. Sin embargo, yo no he sentido cosas más allá de que, por supuesto, me pasa la parálisis del sueño, pero eso me pasa desde chico. O sea, haya o no televisión en la habitación. Ahora, ¿a ti, Felipe, no te han pasado cosas así como dentro de este rango de horario? Sí, bueno, sin ir más lejos, anoche me desperté a las 3:30 de la mañana. Ah, caramba, ya ahí. Y sin querer, Ya. no estaba preparado, por supuesto. No lo sé, estaba... Bueno, hay que contarle a nuestro público que nosotros ayer estuvimos en la van premier de Destino Final, Ah, claro que sí. Lazos de Sangre, ¿cierto? En Santiago, entonces llegamos más o menos tarde y por Claro. ende Sí. en la hora de acostarse fue bien entrada la madrugada, pero Ujú. por eso mismo a mí me pasó que me quedé dormido con la tele prendida sin poner el sleep, digamos, Ya, ¿no ok. es cierto? Entonces llegó un minuto en el que me desperté así en la típica, con los lentes puestos, ¿no? Ah, ya, ok. Y con la tele prendida y todo el cuento. Entonces, pero, o sea, yo no sé decirte que me despertó, no sé si fue algo de la tele, porque no me tengo que haber quedado dormido pasadito las 2, o sea, igual dormí un buen rato. Sí. No sé qué fue, pero claro, yo abro los ojos y me doy cuenta que está todo funcionando y miro el reloj y decía 3:30. Ya. Entonces, ¿No te dio algo así como, oh, mañana grabo con el Jorge este programa? ¿No? no, fíjate que no me di Ok. cuenta, yo en ese minuto no solamente me limité a ver la hora porque uno empieza a calcular cuánto te queda para levantarte, ¿no? En realidad. Entonces, pero no caí en cuenta yo de eso, simplemente le puse efectivamente el sleep a la Ya. tele y me saqué los lentes y me di vuelta. Pero ese es el punto, que no sé yo explicar, porque no recuerdo haber despertado así como con un ruido fuerte de lo que estaban dando en la tele, no estaba muy en un gran volumen tampoco. Ya. Nadie entró a la pieza, no sé, no hubo ninguna cosa como para decir que me despertara en forma normal, o sea, fue algo sin ninguna explicación. Ahora, como la tele estaba prendida, no sé si igual funciona como portal o no, pero porque se supone que estando apagada es que se convierte como en una suerte de espejo, estando prendida no tanto. Claro, o pasa como la película Poltergeist, que de repente Claro, termina, justamente. bueno, que ya no pasa eso en realidad, porque ya no hay cierre de transmisiones en los No, porque canales. no hay hormigas. Claro, ya no está ese el white noise, Exacto. que era cuando se producían esas interacciones. Ahora ya los canales transmiten 24/7, entonces... Exacto. Y cuando no transmiten, no sé, pues hay
negro, ¿no? Claro. Pero independiente de eso, por ejemplo, Samara salía de la imagen directa de la Ah, bueno, pantalla, ¿no es cierto? Entonces, pero la verdad de las cosas es que más allá de todo eso, es extraño despertar así de la nada justamente en esos horarios. Tú podías despertar a las sí, 2 a las 5, pero, pero no, pues despiertas generalmente entre esa hora. Y sí he tenido, como lo he contado varias veces en el programa, mi experiencias de parálisis del sueño, pero claro, tampoco sé, como tú mm, mencionaste, tampoco sé decir si fue en ese horario o no, pero claro. tendría mucho sentido si es que sí. Claro, recordar tu caso que era que tú te despiertas paralizado y sientes como que había alguien encima tuyo, ¿cierto? Claro, como, sí, justamente, como si hubiese alguien impidiendo que yo me moviera, Claro, ¿no es claro. cierto? Precisamente en países de África, este fenómeno se conoce como cuando se te sube el muerto o se te Sí, sube el diablo incluso. claro, sí, Eh, sí. eh, Justamente así es como lo sentía yo, como que ya, hubiese alguien usándome de colchón, digamos, ¿no? claro. Así como Sí, no, desesperante. desesperante, porque tú efectivamente no te puedes mover. Entonces uno no sabe si estás paralizado o si es como, porque en algún minuto yo lo sentí, porque a mí cuando me pasó esto yo no tenía idea que existía esta cosa de la parálisis del sueño, Ya, ya, ¿ya? Yo no sabía de esto. Y, desde esa perspectiva yo lo sentía como que la razón por la que yo no me podía mover era porque efectivamente algo de un gran peso estaba arriba mío, claro. ¿verdad? Sí, Como si me hubiesen puesto una caja, ¿verdad? Así pesada arriba mío, que, lo suficiente como para que no me pudiera mover, no era como para que me aplastara, obviamente, pero era esa sensación, como si alguien viniera y te pusiera una caja de tu mismo tamaño encima, de tal manera que tú sí. no te puedes mover. Muy No, desagradable, muy desagradable. Yo más allá de como dije al inicio del programa, parálisis del sueño desde chico, pero no tengo noción de horas que hayan no, sido yo durante creo la que historia de la nadie, mañana. No, no me pasa o no me preocupaba de ver la hora. Sin embargo, ahora que estamos grabando, y es de noche, por supuesto, claro que sí. eh, recordé algo que no sé si tiene que ver con esta hora muerta o con alguna presencia, sino que yo esta especie de interacción con el misterio, yo lo sentí fuera del departamento en este caso. Yo vivo en un condominio aquí en Viña que es bastante antiguo y se cuenta que en casi, no sé, quizás un siglo atrás, en estos terrenos había un monasterio, un convento de monjas. Ajá. Me consta, sí, porque hay historias ahí que ojalá se las podamos traer en algún momento a ustedes, porque los conserjes ahí llevan muchos años acá y se dice ahí que de repente se aparece una monja y es como el relato preferido de los niños acá, de los chicos que andan en los jardines. Así. Claro, y ¿por qué te hago la introducción a esta historia de que podía existir algún convento o algo así? Porque sí recuerdo durante la pandemia haber Ya. despertado más de alguna ocasión durante este rango de horario, entre 3 y 4. Eh, tenemos que tener en cuenta que en la pandemia como que, bueno, la ciudad estaba más tranquila, ¿cierto? No había mayores bullas o mayores tránsitos, sobre todo en la época de la pandemia estaba en pleno auge. Claro. Y en un par de ocasiones yo sentía, yo suelo dormir con la ventana entreabierta, eh, yo sentía un llanto de bebé, Ah, cierto. ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Entonces, sí, cosa que es bastante perturbadora, pero no extraña, porque aquí son como 300 departamentos y hay familias de todas las edades y por supuesto hay bebés, ¿ya? La cosa extraña es que ese llanto era bien característico, era como un llanto bien a lo lejos, así que se escuchaba. Y claro, uno
ahí con el sueño quizás no le pones mucha atención, salvo que este tipo de llanto se repetía no todas las noches, pero suponte en la semana, 2 veces a la semana, ¿ya? Ya. Eh, y se y seguía en el tiempo, en el sentido de que ya pasó la pandemia, por ejemplo, pasaron un par de años y de repente se sigue escuchando ese mismo llanto. Entonces, claro, yo desperté un día en ese rango de horario que te dije y Como que ahí la como guagua no que, crece. claro, claro, eso Eso es es lo extraño. eso es lo extraño. O sea, ya si han pasado 2 años, ya no debería ser un llanto de un bebé, debería ser un llanto de niño. De un niño, justamente. Pero se sigue repitiendo y se escucha así muy a lo lejos, muy fantasmal. Una vez, debo decirte que grabé el audio, tengo que buscarlo porque misteriosamente con con estas cosas, desaparecen. Claro. Pero se escuchaba, era como una especie hasta como de psicofonía, que sí se escuchaba a lo lejos un llanto de un bebé. Yo Entonces, recuerdo claro, haberlo escuchado, tu sí, grabación. Sí, sí, yo creo que te lo mandé al inicio de cuando estábamos empezando con La Noche del Miedo. sí. Em, la cosa es que me hace sentido a estas típicas relatos que se habla de que cuando, no sé, pues habían algunos conventos de monjas en la antigüedad, de repente nacían bebés Ya. y como que los escondían y no sé qué habrá pasado ahí. Entonces, teniendo en cuenta un poco el contexto que yo conté al inicio de que supuestamente en los terrenos de acá del condominio había un convento, no me parece raro que se escuche un bebé fantasmal. Y es perturbador igual. Sí, de todas maneras. Pero lo escuché dentro de la hora muerta, entonces yo no sé ahí si estoy hilando muy fino, pero quería compartirles esta No, experiencia. yo no creo que sea una cosa de hilar muy fino porque en realidad todo está relacionado. Claro, Absolutamente. O sea, como decimos, en este rango horario es cuando estas cosas adquieren mayor fuerza, por decirlo así. sí, Quizás si, no sé, si tú hubieses estado en otro horario ujú, poniendo atención, no lo sientes, claro, ¿no claro, es cierto? durante el día, por ejemplo. Claro, o sea, Claro, efectivamente ahí, a esa hora, ya es cuando es más propicio que se puedan manifestar estas entidades, ¿no es cierto? O espíritus o lo que sea. mm, Y la verdad de las cosas es que tiene mucho sentido que si tú juntas esta supuesta, este supuesto pasado de convento, ¿no? mm, Con la hora muerta, con que esto de que en 2 años sigue escuchando el mismo llanto, sí, y como bien decimos, ¿no es cierto? 2 años después ya el llanto no puede ser el mismo, ¿no no, es es cierto? imposible, sí, No es imposible que sea la misma guagua. claro, No hay posibilidad. Entonces, si tú sumas todo eso, claramente el resultado es una experiencia paranormal. O sea, sí sí, está relacionado. ¿Ya? claro. Incluso si tú me dices, mira, esto lo escuché a las 4 de la tarde, sería más difícil de creer quizá Mm. que si me dices lo escuché en la hora muerta. Claro, además que este sonido, este llanto lejano, hasta se escuchaba así como con eco. Claro, pasa en un momento en que hay un silencio absoluto, en el silencio de la noche. Claro que Entonces, también es propicio para eso. claro, aquí, sin ir más lejos acá, bueno, hemos tenido nosotros programas en la Noche del Miedo acerca de exorcismos y, bueno, escuchamos unos audios perturbadores, pero sacerdotes que han documentado estas manifestaciones demoníacas dicen que precisamente los espíritus se presentan en dormitorios, en hospitales, en cárceles, siempre entre las 3 y 4 de la mañana, como si estuvieran esperando a que estemos más indefensos. Claro, Y es aquí cuando el alma titubea. claro que Entonces, sí. Tiene mucho sentido. sí, Claramente, porque efectivamente estas entidades deben saber esto, ¿no? Deben saber que esa es la hora en la que somos más vulnerables o donde estas grietas comienzan a abrirse o estos portales comienzan a adelgazarse. Por ende, es evidente que van a esperar ese momento para manifestarse. sí, Incluso se ha hecho como un listado, digamos, ¿no? de síntomas
que uno puede experimentar al momento de despertarse a las 3 de la mañana o en cualquier minuto de la hora muerta. ¿Ya? Se describe que hay sí o sí una sensación de opresión en el pecho, por ejemplo, Ujú. como si alguien te apretara, ¿no? Sí, claro. Sentir que hay alguien en la habitación. Sí. También. Escuchar susurros o golpes inexplicables. Mm. También ver sombras que desaparecen al parpadear. Claro. ¿Mm? Y por supuesto, la temida por algunos parálisis del sueño, acompañada de presencias más bien malignas. Ese tipo de cosas son las más comunes, podríamos decir, al momento de despertar sin explicación Mm. a esas horas, porque esto no sucede necesariamente cuando tú estás en un periodo de insomnio o preocupado por algo que te mantenga despierto o te haga despertar fácil, no tengo idea, No. sino que ocurre en cualquier minuto. O sea, tú te puedes haber acostado muy cansado después de, no sé, haber subido el cerro, de haber, no sé, hecho aseo general en toda tu casa, cualquier cosa. Sí. Igual te puedes despertar de la nada a esa hora. Sí, Y si eso es así, con mayor razón estamos hablando de algo que podría tener un origen paranormal. sí, a mí me pasa, Felipe, que siempre que hablamos de este tema, yo no sé si es porque lo grabamos de noche, este programa. Nosotros lo grabamos de noche a propósito, precisamente para estar en sintonía con ustedes, con los chicos Claro que que sí. están ahí al otro lado, Hay que crear el pero ambiente. De todas maneras, si sí, lo hacemos a las 10 de la mañana, no tiene ni un brillo. no tiene ni un brillo. Y a mí me pasa que, sobre todo este tema, sobre todo los visitantes de dormitorio, eso me saca mucho, me perturba mucho. Y de hecho, estoy en estos momentos sintiendo miedo, porque además yo estoy oscuro acá en la habitación. No sé si, perdón, en el estudio acá mío, no sé si Ujú. tú apagas la luz o tú estás con las luces encendidas, no sé. Bueno, yo suelo hacer eso. Ya, No es el caso ahora por circunstancias del día ya, de hoy, pero ya, sí, yo hago eso también. claro. Hoy día no me fue posible, pero sí. Lo que pasa es que cuando uno apaga la luz, y estamos hablando de estos temas y toda la cosa, siempre lo hemos dicho, las palabras generan realidad. Sí, claro. Y lo que me está O pasando sugestión. en estos minutos, claro, sugestión. Yo creo que debe ser eso, espero. Ujú. Porque lo Ya. que me está pasando en estos momentos, yo estoy en la oscuridad máxima, obviamente alumbrado con la pantalla del computador y tengo por ahí una luz LED, eh, pero que es bien tenue. Yo con mi visión periférica estoy viendo sombras en estos momentos. Y estoy siendo súper honesto, Felipe. Y bueno, Te acá creo. en mi estudio yo tengo un cuadro pintado al óleo de una de mis El niño películas. que llora, no. No, una de mis películas favoritas, el joven mano de tijera, que lo Ah, pintó ya. un amigo pintor, Alejandro Moreno, que le mando un saludo. Y es bien linda la pintura, pero de día, alumbrada. De Ya. noche adquiere como Otro río, está moviendo otro las nivel. tijeras el hombre. Claro, ojalá que estuviera moviendo las tijeras, pero yo le estoy con la visión periférica le estoy mirando la cara y es como otra cara. Oh my God, ya. Así que estamos en sintonía con lo que estamos hablando y con esto de que las palabras generan realidad. Sí, gracias a Eh, Dios estamos haciendo esto de noche, pero no a las sí. 3 de la mañana. No, estáis loco, estáis loco. Ahí sí Eh, que ya sería otro. Bueno, la verdad de las cosas es que nosotros hemos experimentado la hora muerta en las situaciones más aterradoras que se les pueda ocurrir. Uy, sí. A ver, recordemos un poco eso. Sí, hemos estado a esa hora investigando supuestas casas embrujadas, ¿no es cierto? Ujú. Hemos estado en el cementerio más Sí, de una vez, sí. ¿no es cierto? A esa hora. Y de hecho, cuando nos percatamos de que se aproxima la hora muerta, Mm, eh, todos nos ponemos en alerta, digamos, porque sabemos que aumentan las posibilidades de experimentar algo, ¿no? Ya sea ver, escuchar, sentir, cualquier situación. Eso Eh, por nada del mundo yo lo recomiendo, o sea, yo, hablando Jorge Zavala, no ujú. recomiendo ir a pasar la hora muerta a un cementerio. No, si pueden evitarlo, por supuesto, Sí, no lo hagan. En el caso nuestro es distinto porque somos investigadores del asunto, nosotros sabemos de claro. alguna manera lo que estamos haciendo
no es para ir a hacer la travesura, ¿no es cierto? No se No, pasen a los cementerios, por favor, chiquillos, no. no lo hagan. Es emocionante, pero para eso existen los tours, ¿verdad? Y siempre con respeto. Y siempre con respeto, por supuesto. Entonces, aparte de que es ilegal, no es la mejor práctica. Sin embargo, bueno, nosotros lo hemos hecho en el contexto de investigaciones, siempre con las autorizaciones correspondientes y qué sé yo. Claro. Entonces, por eso mismo, y lo hemos hecho varias veces, entonces sabemos que, si bien es cierto, no es tampoco una cuestión absoluta, no es que si tú estás en el cementerio o en una casa supuestamente embrujada, Claro. o investigando cualquier otra situación, a esa hora, no significa que necesariamente entonces van a comenzar a pasar cosas extrañas o qué sé yo. Sí. Es más propicio, pero no es necesariamente así. Ahora, de todas formas, estar en medio de un cementerio a esa hora igual es bastante más tétrico que en cualquier otro minuto de la noche. Totalmente, y como nos ha pasado, o como hemos contado innumerables veces, cuando empieza a ocurrir esto del misterio que se hace presente, paran los sonidos. Las personas que pueden percibir más eso, el ambiente cambia, ¿cierto? El ambiente cambia. Ese es un indicio, chiquillos, muy claro de actividad paranormal de cualquier forma. Eso es. Siempre tú estás en cualquier contexto. Estamos hablando de contextos ruidosos como estar en un mall, por ejemplo, o estás en la playa, o estás en la calle más concurrida de tu ciudad, y cuando un suceso súper extraño está por ocurrir, el sonido se detiene. Hay un sonido, claro. Es como el sonido del silencio, lo decía muy bien nuestra amiga María José, la doctora que nos acompañó en el último programa de La Noche del Miedo. Correcto. Donde ella contaba que estaba en ese lago de vacaciones, un día de día, por supuesto, y cuando pasó algo, que se ahogó una persona, hubo unos segundos que hubo un silencio, y ella le decía como el sonido del silencio, es algo increíble. Claro, es efectivamente así, porque ella estaba justamente, como lo cuentas tú, en medio de una playa, en época de verano, donde está lleno de gente, gente bañándose en el agua, ¿no es cierto? Gente, no sé, haciendo distintas actividades en la arena. Los niños jugando, ¿verdad? Generalmente en varios lugares hay, no sé, música alrededor. El asunto es que justo segundos, porque estamos hablando de una fracción de segundo quizá, o de un solo segundo, pero es un momento en el que todos esos sonidos desaparecen. sí. Y justo después de eso, nos describía María José, justo después de ese silencio extraño, pasaron del silencio absoluto a un escándalo, digamos, desde el punto de vista de que comenzaron los gritos, comenzó el movimiento, comenzó no sé, una suerte de desesperación de parte de todos los que estaban allí presenciando esto, pero increíble cómo esto está precedido de un instante de volumen cero, ¿no? Claro, y yo creo que eso equivale a un punto súper importante de que en este caso nuestra amiga percibió que ahí estaba la muerte, la pelada, como le dicen los profesionales de la salud. Exacto, sí, eso es estaba presente, es decidor, ¿no? Porque no, o sea, en este caso, y ojo que de verdad, por ejemplo, pudimos ver algo de eso, ya, parecido al menos en la película que estuvimos viendo en la Van Premier, ¿no? En los momentos en que la muerte se acercaba, habían indicios, ¿no? Empezaban a moverse cosas. Hay manifestaciones. Solas. Hay manifestaciones, claro, como que hay alguna clase de ser invisible ahí, y esta presencia es la que deja a todos sin sonido, ¿no? Y como el momento en el que actúa, no sé, ahí es cuando se produce esta situación extraña de dejar de percibir
el ruido. Claro, sin ir más lejos, yo recuerdo, volviendo a esto de las horas nocturnas o la hora muerta, siempre recuerdo que fue súper notorio cuando nosotros grabamos el especial de Halloween, el último de la Noche del Miedo, Tienes razón. que lo hicimos desde ese lugar en el campo, donde habían relatos o historias de que se aparecía este pájaro mítico del Tutué. Claro, varios Eh, reportes. sí, nosotros estábamos hablando temas, no sé si, no recuerdo si era específicamente sobre ese tema del pájaro u otros que hablamos en ese programa especial. Y hubo un momento en que el sonido paró. O sea, nosotros estábamos todo el rato escuchando los grillos, porque estábamos ahí en la mitad de la nada, Claro. grabando, y de repente paran los grillos de cantar. Esta como brisa que se siente cuando uno anda afuera, como que paró de improviso el viento, y nos quedamos así harto rato como esperando a ver qué viene, ¿te acuerdas? Sí, Y lo comentamos. lo comentamos, exactamente, sí, efectivamente. Y bueno, eso también nos recuerda que no necesariamente esta sensación, este silencio, dura un segundo o menos, sino que No, puede ser también un instante más largo dependiendo de qué es el fenómeno que está ahí, ¿no? claro. Pero sí es cierto que algo estuvo ahí en ese minuto. De hecho, el Marco, nuestro camarógrafo que estaba ahí en ese momento, él decía que entre medio, porque te acordás que teníamos una fogata, teníamos una iluminación, Sí, y de repente él se sentía como observado, sentía que alguien andaba alrededor de nosotros. Entonces igual era como complicado ese tema, sí, sí, desde el punto de vista de sí, seguridad por último. claro, claro, claro. No, o sea, nosotros podemos dar fe de que personas no estaban ahí, No, pero personas, digamos, vivas, por llamarlo de sí, alguna forma. Eh, pero sí, efectivamente, en el caso de él, sobre todo porque nosotros teniendo las luces encima y estando concentrados en cumplir nuestra pauta y hablar lo que estamos hablando, ujú, percibimos menos, ¿no? Pero en el caso de él, que está desde el otro lado, sí, efectivamente él describe que había un ambiente como extraño, claro. extraño. Entonces vivir esto, yo no recuerdo qué hora sería, no creo que haya sido después de las 3 de la mañana en todo caso, Pero era tarde igual. pero era tarde, sí, de todas maneras, no eran ni las 9 ni las 10 de la noche. No. Entonces, igual era propicio. Mm. Ahora, si hubiesen sido las 3, a lo mejor hubiese pasado algo más. No No, hubiésemos, ahí, no nos hubiésemos quedado solo con esa sensación, ¿no? claro, y déjame contarte que, bueno, yo vivo en un primer piso, tengo mi estudio acá y estoy al lado de una ventana que está cerrada, por supuesto, como estamos grabando, y te aseguro que sonó la ventana recién. No, Entonces estoy así como, me estoy como persiguiendo un poco. algo está pasando. Algo está pasando. Bueno, este programa, Relatos desde el otro lado, no sería nada sin relatos, ¿cierto, Felipe? Nosotros hemos hecho una recopilación de historias que nos han llegado y otras que hemos investigado y que hablan precisamente de experiencias de personas durante este rango de la hora muerta, ¿cierto, Exacto, amigo? así es. Tenemos un relato en primera persona, no sé si partimos, ¿no? Sí, a ver, por favor. Querido amigo, mira, tenemos un relato en primera persona que se titula Algo me observa a las 3 a.m. Ya, muy bien. Vamos a darle. Dice, no sé exactamente cuántas veces me ha pasado, pero recuerdo con absoluta claridad la primera. Me acosté temprano esa noche. El cansancio me venció más rápido de lo normal. La casa estaba en silencio. Solo se oía el golpeteo suave de la lluvia contra las ventanas. No tuve sueños, no recuerdo nada, hasta que desperté. Abrí los ojos de golpe, mi respiración era agitada, como si algo me hubiera arrancado el sueño. Me incorporé levemente y ahí estaba.
El reloj digital de mi mesita parpadeaba en rojo. 3 AM exactas. Al principio no entendí por qué me sentía tan incómodo. La habitación era la misma. Todo parecía igual. Pero había algo más. Una sensación como si alguien o algo me estuviera observando. Me quedé inmóvil, escuchando. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. El silencio era denso, pesado, hasta que lo oí. Un susurro, apenas un murmullo, como un roce de palabras en el aire. Me quedé helado. No entendía lo que decía. Solo supe que venía de la esquina más oscura de mi habitación. No me atrevía a mirar. No quería mirar. Pero lo hice. Entre las sombras, algo se movía. No era una persona. No era un animal. Era una forma, alta, delgada. Parecía hecha de oscuridad líquida. No tenía rostro. No tenía ojos. Pero sabía que me miraba. Y entonces avanzó. En ese momento, el reloj parpadeó de nuevo. 3:01 AM. Parpadeé. Y la cosa había desaparecido. No pude volver a dormir esa noche. Desde entonces, despierto a las 3 AM. No todas las noches. Pero cuando sucede, sé que alguien, me está esperando. Wow. ¿Qué me dices? Bueno, que me lo imaginé completamente. De hecho, mientras tú leías este relato, yo me dediqué a mirar con la luz apagada, por supuesto, como estoy, porque no me puedo parar de acá. Tratar de ver si había alguien acá adentro, porque me pasa. Yo creo que me estoy sugestionando. ¿Te estás sintiendo observado en este minuto? Sí, está buenísimo el programa a esta hora de la noche. Yo no sé si a los chicos que nos están escuchando les pasa. Ahí, por favor, díganos en los comentarios. Coméntenos. Pero sí, este tema, Felipe, repito, a mí me pone mal. Me pone mal este tema. ¿Será porque sufro la parálisis del sueño? No sé. Ahora, últimamente no me ha dado la parálisis. Espero que no me vuelva. Porque de repente algunas veces he logrado controlarla. No siempre, pero ahora voy a estar más atento la próxima vez que se presente, porque, claro, a mí me pasaba que yo siento presencias, pero nunca he visto. Entonces no quiero ver. Entonces ahora estoy como ¿Te sentías como esta persona que sí, qué terrible eso. quería mirar? Sí, porque además, como dice ahí la historia, es algo oscuro, que tú sabes que te está mirando, pero no le ves rostro. Es completamente perturbador esa Es la visión. sensación, claro. Sí. Sí, de todas maneras. Ahora, además hay que también considerar que no sabemos, no hay por lo menos así que podamos asegurarlo, motivos o causas de esta parálisis del sueño. No. Tú no puedes saber en qué minuto te va a dar o qué hacer para que no te dé. No sabes. A mí me pasó, pero fue hace muchos años. Claro. Algunas veces, tampoco fue tantas. Yo diría que si fue unas 5 es mucho. Pero fue hace... Sí, pero estamos hablando de un periodo más o menos largo, ¿no? Claro. En el que no estamos hablando de unos meses, sino de años. Ah, ya, ok. Entonces, y la verdad de las cosas, que desde la última vez que sentí eso hasta hoy, digamos, han pasado muchos más años y nunca más me pasó. Entonces, yo no sé por qué. Sí. No sé decirte. ¿Será que a lo mejor en la que era mi pieza en ese tiempo había un portal? ¿Será que ahora había alguna entidad que ahora no está? No sé decirte en realidad qué es lo que es. Y además que cuando a mí me pasó,
como te digo, yo no sabía de las parálisis del sueño ni de todo lo que las rodea en términos de este como cruce de dimensiones, ¿no? En el que habitan estos otros seres. Tampoco conocía de los terrores nocturnos. Entonces, yo, como tenía poca información, lo vivía como una sensación súper extraña. Pensaba que eran sueños, ¿no es cierto? Sueños muy como vívidos, ¿no? Sí. Porque era como estar despierto. Ahora Paralizado, pero despierto, ¿no? Es distinto contar ahora con esta información que tenemos ahora. Sí, claro, o sea, yo creo que si me pasara ahora, que espero que no, claro, estaría mucho más, entre comillas, en riesgo de sentir cosas que en ese minuto no sentí, porque como te digo, yo cuando me pasó, yo lo que sentía era eso, sí, como que hubiese algo o alguien aplastándome de alguna forma, pero nunca escuché ni vi nada. Claro. ¿Ya? Porque además que yo, como comenté, en ese tiempo yo dormía en lo que se conoce como una litera, ¿no? O sea, una cama arriba y una abajo. Entonces yo estaba en la de abajo, tenía esta otra encima como si fuese un techo, ¿no? Sí. Y yo dormía justamente hacia el lado de la muralla, porque esto estaba como pegado en un muro. Ya, claro. Entonces el asunto es que yo dormía mirando hacia allá. Entonces, al despertar, entre comillas, también paralizado, claro, yo estaba mirando el muro, no tenía idea de lo que estaba pasando atrás mío en la pieza, digamos, ¿no? Sí. Pero no escuché nada tampoco. No vi ninguna sombra, no percibí ninguna cosa que no fuera esta suerte de situación extraña que estaba como aplastándome y que según yo era eso lo que me impedía el movimiento. Además, entonces, que tú siempre has tenido un pensamiento más racional, entonces yo no sé si teniendo como la información que tienes ahora, ¿le darías caso a eso o dirías precisamente, no, sabes que estoy cansado y chao, y me doy la vuelta y chao? Sí, justamente, o sea, tal como Dios lo señala. Como buen periodista, digo. Como buen periodista, sí, pero de todas formas, tal lo que tú dices, tienes mucha razón. Yo, si me volviera a suceder ahora, con todo lo que sé del tema, claro, o sea, es distinto. A ver, es como cuando estás pasando por un puente y te dicen no mires abajo. Ah, ya. ¿No es cierto? Sí. Claro, si tú no miras abajo, no hay conciencia de la altura y por ende no hay conciencia del riesgo. Sí. Solo lo que te puedas, entre comillas, imaginar, ¿no? Pero no lo estás viendo, porque no lo sabes, ¿no? Sin embargo, si tú estás pasando por este puente y miras abajo, efectivamente ahí ya el vértigo, el mareo, no sé, la incomodidad o el miedo se multiplica. Sí. ¿No? Porque ya ahí ya eres consciente del riesgo. Entonces yo pasé por ese puente sin mirar abajo. Yeah, okay. Y ahora sería como pasar mirando. Entonces ya tendría noción de a qué tendría que estar atento o de lo que podría pasar, que yo en ese minuto no tenía idea. Sí. A mí, mientras hablábamos acá, aparte de lo que yo siento que me está pasando aquí en mi estudio, hacía recuerdo un poco también, volviendo al tema de la hora muerta o de estas cosas que pasan en las noches. Me tocó estar hace un par de semanas en la casa de mis papás en los Andes, que claro, ya hemos hablado ya, sí. Cosas que pasaban cuando yo era chico, que antes, bueno, era la casa de mis abuelitos antes. Y yo siempre que voy para allá me quedo en la habitación esa que una vez yo conté, que mi primo vivió como una experiencia siendo chico. Cierto. Que aparece esta sombra caminando alrededor de todo lo que es la muralla de la habitación. O sea, va siguiendo la forma de la habitación, de la pieza, y, claro. y era esta sombra que caminaba pegada a la muralla. Es como que la sombra está dentro de la muralla. No sé si se entiende. Sí, claro. Y fue ese momento, yo me acuerdo que fue terrible. Y bueno, a mí me pasa que ahora de adulto me voy a quedar allá y duermo en esa habitación. Entonces... La de la sombra.
La de la sombra, que esa habitación cuando no hay nadie, cuando no nos vamos nosotros, bueno, por supuesto tiene cama, tiene todas las comodidades, pero también funciona como que está el piano de mi papá y hay cosas que es como más de recreación, ¿cachai? Recreativo. Pero Ya. también, yo no sé si les pasará a los chicos que están escuchando, que hay un meme por ahí muy, muy famoso de que dice, oh, y yo cuando voy a la casa de mis abuelos y la habitación está llena de imágenes religiosas y cosas por el estilo. Bueno, a mí me Ajá, pasa sí. eso. Chuta. En esa Ya. habitación está lleno de Jesuses y Jesús vírgenes y todo, claro. ¿Ya? Y es como, o sea, yo no siento miedo ni nada, pero sí esa visión estética cuando tú no estás acostumbrado. Ya hay toda clase de imágenes religiosas ahí, en En esas esa repisas. habitación. Sí, en esas repisas. Y también hay espejo. Hay un espejo que No, pero está, cuando tú cierras la puerta de la habitación y te quedas por dentro, hay un espejo justo en la puerta. ¿has considerado dormir en el living? No. Sí, pero fíjate que el espejo lo saco, fíjate. Ya. Ese sí que lo Por saco. lo menos, sí. Claro, pero me pasa que duermo muy bien ahí. No, esa es la habitación que apareció la sombra. Fíjate que no pasa nada. O sea, yo no siento nada, pero sí me preocupo de sacar el espejo Ya. y lo dejo ahí apoyado o mirando hacia la muralla, cosa que no se refleje. Acordándome un poco de estas recomendaciones que nos hacen siempre los expertos de que sacar los espejos que están en las habitaciones. Sí. Me estaba acordando de eso mientras tú contabas esta historia. Hay que Eh, tener un paréntesis, querido sí, Jorge, hay sí. que tener en cuenta que, por ejemplo, ya tú pasas la noche en esa habitación donde sucedió todo esto, Ujú, pero no hay que perder de vista que no siempre son los lugares los que tienen las cosas que pasan, digamos, ¿no? claro, A veces pueden ser las personas, o a veces claro, puede puede ser ser. incluso la época, Exacto. ¿no? No necesariamente es o sea, es el lugar, o sea, una persona puede estar en un lugar X y tener, pasar de un millón de cosas y después vienes tú y no te pasa nada. Claro. No es Sí. como la habitación, ¿cuánto era? No me acuerdo, hay una película, La habitación, que era un número. Ah, sí. ¿Te Sí, sí, sí. acuerdas o no? Sí, 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 sí. Y No recuerdo el número y ni quiero recordarlo tampoco. claro, era... Capaz que ¿cómo se sea llama? 333, po. No, sí, era como, pero era parecido, sí, era como la Ya, habitación 304, no sé. ya. Eh, pero era la situación es que, para los que no vieron esa película, ¿no es cierto? Se trata de un hotel en el que había una habitación en particular que quería, nadie quería, eh, Hospedarse. claro, nadie quería reservar, ni el mismo hotel tampoco la ofrecía. La habitación 1408. ¿Eso era? ¿1408? Sí, aquí la estoy revisando en Google. Sí, toda la razón. Es una película del año 2007, sí. Sí, sí, sí. La 1408, sí, efectivamente. Y tanto era, a mí me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque había un tipo que quiso investigar esto. Ujú, Y entonces el tipo llamó para hacer la reservación sí, y, ¿no es cierto? Pensando en quedarse en esta habitación y le dicen, bueno, sí, si tenemos habitaciones disponibles para cuando la quiere, para tal día, ya. Consulta, ¿qué habitación tiene disponible? No sé, tenemos habitación con vista al mar y le empieza a dar un montón de opciones. Dice, ya, yo quiero la 1408. sí. No está disponible. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué día se desocupa? No, no está disponible. Pero es que, ¿sabes qué? Yo quiero esa habitación. Bueno, si usted quiere esa habitación, sepa que nosotros no nos hacemos responsables. ¿Pero de qué? No, eso nomás le digo yo. Ya, de lo que Y, pasa ahí. claro, y entonces el tipo fue efectivamente y le pasaron la llave de la 1408. Él entra y tú sabes que en Estados Unidos se da mucho esto de del botones, ¿no? Que te acompaña y te lleva el Sí, equipaje. Y el tipo llega con él a la habitación y se queda parado en la puerta. no entra. No entra.
Le dice él, déjame el equipaje ahí nomás. No, señor, yo no entro a esta habitación. No sé, nadie entra. No. Entonces, y efectivamente le pasan cosas, se pierde en el tiempo y en el espacio, después no claro. puede salir. Es todo un tema ahí para que los que no la han visto la vean. Pero claro, ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas son el lugar, ¿no? Ahí algo pasa, ahí hubo alguna situación que se quedó ahí, ¿no? Sí. Pero no es el caso de la habitación de tu casa. No, ¿sabes qué? No, soy súper honesto. De hecho, me acuerdo que el primer capítulo de Relatos desde el otro lado lo grabamos así. Yo estando en Los Andes, tú en Viña, Estando allá tú, sí. y lo grabamos, y yo te dije que lo grabé desde esa habitación y además está oscuro. Claro. De hecho, ahora que estás en Viña, estás más paranormal que en Los Andes. Sí, estoy inquieto porque sigo con esta visión periférica viendo cosas. Estoy seguro que un 98% son cosas que me estoy imaginando, pero claro, equivale también o sea, tiene sentido lo que estamos hablando a esta hora de la noche. Mira, La verdad que sí. Sí, tengo otra historia que Eso más o te iba a menos decir. es similar, porque se repite un poco los patrones acá. Ajá. Que tienen que ver precisamente con la hora muerta, que nos escriben así. Mira, dice: yo vivo en un departamento antiguo en Santiago Centro, en un edificio de los años 40. El tipo de lugar que cruje con cada paso. Sí. Por eso me llamó la atención cuando comencé a escuchar pasos a las 3 de la mañana en la pieza de al lado, que precisamente es una pieza que siempre tengo cerrada con llave porque no uso, ¿ya? La primera vez que oí estos pasos, me desperté de golpe. No fue un ruido fuerte, sino que fue un sonido más leve, como pasos descalzos y lentos. Pensé de inmediato que yo había dejado la ventana abierta o que, por supuesto, el viento había movido algo. Pero aquí empieza a ocurrir esto del misterio, porque dice que cuando él intentó levantarse, no pudo. Dice, estaba completamente consciente, podía ver mi techo, escuchaba mi respiración acelerada, pero mi cuerpo no respondía. Y por supuesto los pasos en la habitación de al lado seguían. Y se detenían. Parálisis del sueño. Claro, yo creo que él se despertó en la mitad de una parálisis del sueño, pero escuchando estos pasos en la habitación de al lado. Dice que estos pasos se detenían justo en la pared que separa su habitación de la de al lado. O sea, se paraba justo ahí al lado. ¿Ya? Dice que esto pasó 3 noches seguidas, siempre entre las 3 y las 3:15 de la mañana. Dice, una madrugada, dice, me armé de valor y coloqué mi celular apuntando a la puerta de la otra habitación, con la cámara grabando video hasta que dure la batería o se agote la memoria, ¿ya? Dice que cuando revisó la grabación, notó que a las 3:08 la perilla de la puerta del cuarto se movió apenas. Wow. Se movió apenas, pero nadie entró ni salió. Pero en el audio se oía un golpe seco, como si alguien hubiese tocado la pared desde dentro. Aquí nuestro amigo nos dice que nunca entró a revisar. No quiero saber. Solo me cambié de habitación a otra, para no estar al lado de esa otra habitación. Yo le pregunté por el video y, como suele pasar con este tipo de cosas, se perdió. Que terminó de grabar, después revisó toda la cosa y el teléfono no encendió más. No. Entonces, siempre pasan estas cosas cuando quizás hay alguna manifestación, se graba, no sé, algo pasa que no quiere ser visto, no sé. Sí, de todas maneras. O sea, suele suceder que los medios de prueba fallan, sobre todo cuando hay una intención, ¿no? Porque él dejó este aparato grabando, no es la cámara de seguridad que estaba ahí desde antes, ¿no? Sino que era desprofeso, él fue y dijo, esto voy a tratar de registrarlo. Cuando uno hace eso,
más probable que falle. Claro, además que él estaba consciente de que él pone a grabar el celular y es hasta que se agote la memoria o la batería, no va a estar grabando toda la noche, por supuesto, como bien Claro, dices tú, claro. no es una cámara de seguridad, pero lo que él, claro, a los primeros minutos pudo detectar que se movía sutilmente la perilla de la puerta, entonces ese y sobre todo que en el contexto, lo mismo que tú decías recién, de que a lo mejor equivale al lugar, ¿cachai? El lugar, si es un departamento de los años 40, es algo ya muy antiguo. Claro, ¿Cuántas muy personas han antiguo. pasado por ahí? ¿Y cuánta energía? Sí, sí. Hay un relato que vamos a pasar a recordar en un momento más, pero me gustaría quizás un poco, Felipe, que le diéramos esta vuelta a la noche, a esta hora muerta, iba a decir la noche del miedo, a la hora muerta, pero del punto de vista médico, porque igual, del punto de vista científico, hay voces que por supuesto son muy importantes que hagan este análisis, ¿cierto? Y Ujú. que siempre nos hablan de que cuando estamos, bueno, en la noche, obviamente bajan los signos vitales del cuerpo, pero no porque uno se vaya a morir, sino que es porque tú entras en un modo de descanso, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, siempre se tiende a pensar de que, por ejemplo, las personas que están enfermas o los adultos mayores o no sé, que están en una condición médica complicada, siempre sucede que fallecen en estos horarios. Pero Claro. podría deberse a que a lo mejor como bajan todos los latidos o el cuerpo como que se relaja y estando enfermo a lo mejor eso facilita el hecho de fallecer para algunas personas. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Sí, de todas maneras, porque por supuesto que la vida, Ujú, de alguna manera, depende de los signos vitales, ¿no? claro, Eso, mientras más fuertes estén los signos vitales, más vivo estás, por decirlo de alguna manera. claro, Eh, no, pero y efectivamente a la inversa, cuando están más débiles es porque estás ya más cerca de la muerte. claro, No necesariamente vas a morir, pero sí, esto es como, para hacer una comparación, eh, es como andar con poca benzina en el auto, ¿no? claro, Estás más cerca de quedar botado, digámoslo así, sí, y que si tuviese el estanque lleno. Entonces, de alguna manera, así es como se ve, ¿no? sí, Y efectivamente, el que en esas horas tu ritmo cardíaco descienda, ¿no es cierto? Quizás baje tu saturación también, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del ritmo de respiración o cantidad de oxígeno que ujú, estás haciendo circular por tu cuerpo, eh, propicia, ¿no? Lo hace más fácil. Si alguien te quisiera asfixiar, ¿verdad? Es mucho más fácil le va a salir si lo intenta hacer cuando estás durmiendo sí. que en una situación de completa conciencia, ¿no? Sí, además que, bueno, se produce cuando nos dormimos, se producen estas fases o etapas del sueño, entonces pasamos de estar medio somnoliento a la etapa crepuscular y después vamos Claro, de la al sueño vigilia profundo, al al REM, REM, claro. sí. Entonces, eso, yo recordando, Felipe, y no sé si te parece, yo creo que es súper pertinente ya sobre el final de este programa, recordar aquel caso que tuvimos nosotros en la Noche del Miedo, que estuvo con nosotros nuestro amigo Andy Leiva, que le mandamos un mensaje, o sea, un saludo, Un saludo, un gran claro que sí. abrazo, de que él precisamente dentro de todas esas experiencias paranormales que él vivió durante toda su vida y sigue viviendo ahora, hay una que le marcó mucho, que tiene que ver precisamente con algo que le pasó eh, previo al terremoto del 2010 acá en Chile, que dicho sea de paso, ocurrió a las 3:33, ¿cierto? Sí, De la mañana. justamente a la hora muerta, pero con todas sus letras, Exactamente. ¿sí? Justamente, sí. Entonces, lo que le pasó a él, que estaba en una cabaña en el mar, ¿cierto? En la playa, y
minutos antes de que fuese este terremoto, él siente en la habitación una risa macabra. Claro. Y él y su novia se despertaron y eso en cierto modo sirvió para que quedasen despiertos y estuviesen alerta a lo que venía, que era el terremoto. ¿Te parece si vamos a escuchar su relato? Sí, me parece. Vamos a Escuchémoslo. escucharlo. En la casa, en la pieza donde estábamos, que eran dos camas, dos camarotes que cruzados, era una pieza muy chica, oscura. No hay mucha luz de fuera y como casa de madera oscura. Yo les prometo por, por todo lo que tengo para prometer y para que me crean que en la cama, en el camarote de al lado, se escuchó una risa, pero yo no voy a olvidar nunca en mi vida esa risa. Nunca, nunca, nunca. Es, yo creo que la risa más macabra que he sentido ni en las peores películas de terror he sentido esa risa. Tiene que haber durado unos 10 segundos riéndose, así como muy, como una carcajada que no sé, no sé cómo explicarlo, pero una carcajada muy fea. Y comienza a mover el camarote, la pieza, todo. Yo estuve, a ver, yo creo que estuve unos 30, entre 30 y quizá un minuto, pensando que realmente ya esto era un poltergeist, que me estaba moviendo la cama, que me estaban golpeando las paredes, que estaba pasando realmente algo ya heavy. Y me di cuenta que no, pues, que era el terremoto. Fue el terremoto del 2010 de la madrugada, fue eso fue, pero a mí esa risa la asocié y me despertó y me mantuvo como atento a lo que venía después, fue esa risa. Entonces les comentaba antes de todos los audios de esta historia larga, les comentaba que para mí igual fue como una advertencia que me dio esa energía para estar un poco atento, porque yo salí de esa pieza entre todo el movimiento y el camarote donde estaba yo como que se rompió, así se quebró y cayó el camarote de arriba abajo y yo estaba ahí con mi pareja y hubiésemos quedado con la madera en la cara. Entonces yo siento que esa energía me mantuvo como atento, me despertó, me sacó de lo que podía venir para estar un poquito más despierto y reaccionar. Porque como se los digo, yo creo que para mí fue una hora, una eternidad, pero yo siento que puede haber sido un minuto que estuve realmente dudando si, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué está pasando? ¿Me está moviendo la cama? ¿Me está moviendo la pieza? ¿O, o el terremoto? Y claro, fue el terremoto. Pero fue una experiencia para mí bien heavy, para mi pareja igual, porque ella también lo sintió, ella sintió la risa. De hecho me despertó y me dijo, ¿escuchaste lo mismo que yo? Y yo dije, sí, 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 yo estoy despierto. Y fue heavy. ¿Qué te parece, Felipe, recordar lo que fue ese capítulo de La Noche del Miedo? Ya con esto, si yo ya estoy urgido acá en el estudio, ya ahora ya tengo miedo derechamente, después de No, haber prepárate. recordado esta historia. Sí, no, de todas maneras, estoy compadeciéndome un poco de tu situación tétrica en este minuto. Sí. No quiero meterte más susto, ¿no? Pero sí, la verdad es que esta historia, además, que nos contaba Andy, es muy inquietante por lo mismo, porque de partida estamos hablando de un contexto en el que sucedió un terremoto, Sí. ¿ya? Y estamos hablando de una risa muy extraña, Burlona. segundos antes, burlona, que, aunque parezca paradójico, pero de alguna forma lo salvó, ¿no? Sí. Porque podría haber sufrido, no hubiese muerto, digamos, por eso, pero podría haberle caído esta estructura de la litera encima, Sí. y igual podría haberle provocado algo mucho más grave.
de alguna manera se salvó de eso gracias a esta situación que ocurre justo antes de un terremoto, justo a la hora muerta, justo también a la hora muerta del catolicismo, por decirlo así, ¿no? Sí. Que es la que está como definida justamente en las 3:33, y así es como sucedió. Entonces, en verdad, hay muchos aspectos como para sospechar, ¿no? Sí, además que es un terremoto, recordar, y sobre todo para los chicos, los amigos que nos están escuchando desde otros países, este terremoto del 2010 en Chile igual fue muy destructivo. El tsunami que se originó luego de ocurrir esto mató a muchas personas. Sí, claro, fue más de uno además. Claro, como no suele pasar, no es común que pase en Chile que se caigan estructuras, porque en ese sentido Chile está muy bien preparado en cuanto a edificios, pero sí me acuerdo que en Concepción se cayó un edificio completo. Sí, en Santiago también. Claro, pero netamente fue por una negligencia. Después se comprobó de que habían sacado uno de los pilares o hartos pilares estructurales en el subsuelo para tener más espacio para los estacionamientos subterráneos. Imagínate. Eso fue lo que le quitó el soporte. Sí, pero en Santiago se determinó que los materiales de construcción no eran los idóneos. Claro, pero más allá de eso, lo que está asociado a las muertes lamentables de ese día 27 de febrero del 2010, es que también hay asociado fenómenos paranormales que ya hemos hablado constantemente en capítulos de La Noche del Miedo, que hacen referencia a esta especie de entidades o medias humanoides que surgieron del agua en algunos lugares antes de que hubiese el terremoto. ¿Te acuerdas que hubo visiones de gente? Sí, hubo reportes que la gente llamó a la policía incluso. Claro, entonces es como que el misterio está asociado a esto, y además, bueno, es la historia que nos cuenta Andy, esa risa burlona, esa entidad, quizá no corresponde al hombre del sombrero, porque el hombre del sombrero generalmente te observa y está ahí presente. Pero es cierto que hay otras entidades asociadas Hay otras entidades asociadas. Es lo que se define como la gente sombra. Claro. ¿No? Que podríamos decir, se describe como figuras humanas en forma de sombra, sin rasgos faciales definidos o detalles físicos, ¿no? O sea, como un poco lo que del relato que leí hace un ratito, de esta entidad que estaba en la parálisis del sueño de esta persona, es un agente sombra, ¿no? Como que tú sabes que, o sea, no le ves los ojos, por ejemplo, pero sabes que te está mirando. Uno lo relaciona, ¿no es cierto?, con los temas paranormales y sobrenaturales, a menudo interpretadas, ¿no es cierto?, como la presencia de espíritus o entidades, ¿ya? No tenemos una explicación tan clara como para saber por qué no le podemos ver los rasgos, ¿no es cierto? Pero es una característica común que efectivamente eso se repite, ¿no? Se repite en gente que ha avistado este tipo de entidades, que no es posible identificar rasgos. Sí. Entonces, algunas personas, algunas teorías más bien sugieren que la gente sombra son entidades sobrenaturales, mientras que otras consideran que son habitantes de una dimensión desconocida o incluso producto del uso de drogas psicodélicas. Ah, mira tú. ¿Mm? No. Pero la verdad de las cosas es que no hay evidencia de ninguna de estas teorías, pero cualquiera podría ser, o podrían ser todas. Lo extraño en esto, como pasa en muchos de los casos paranormales, sobre todo en los terrores nocturnos, son las coincidencias en los relatos, ¿no? Sí. Como nosotros comentábamos, por ejemplo, el día de ayer cuando estábamos en el viaje, porque nosotros somos de Viña, veníamos de Santiago, de esta van premier que les comentamos, y al hacer este camino pasamos por la ruta 68, a la altura de Casablanca, que es donde han coincidido los reportes de ver esta suerte de Slenderman, ¿no es cierto? Esta figura altísima que cruzaría las
todas las calzadas de la carretera de un par de pasos nada más. Claro, y de noche, por supuesto. Y de noche, por supuesto, y siempre como tienen una expresión como de que no debieran haberlos visto, Sí. y huyen, ¿ya? Entonces pasa eso, ¿no? Que sin que estas personas, nosotros por ejemplo hemos tenido los reportes de personas que los han visto, personas que entre sí no se conocen, Ujú. y que no tienen cómo ponerse de acuerdo en decir, mira, era así, era así, y lo vi en tal parte, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces lo mismo pasa con esto, que quienes lo han visto, que generalmente reportan sentir sensaciones de paranoia o de miedo al verlas, pero no solamente eso, sino que coinciden además en que se trata de una sombra sin definición, pero de que uno sabe que se trata de una figura humanoide, ¿verdad? Mm. Y que a pesar de no verle los rasgos, ni la cara, ni la boca, ni nada de eso, saben que están ahí interactuando, entre comillas, muy entre comillas, porque no es una interacción física, pero saben que están ahí interactuando con ellos, digamos, o sea, lo están mirando, pero no les ve los ojos. Sabes que están ahí para que tú los veas, digamos, pero no te hablan, nada. Entonces, Mm. eso lo vuelve mucho más tétrico, creo yo. Sí, bueno, como suele pasar en todos nuestros capítulos, ya sea de La Noche del Miedo o de relatos, podríamos pasar conversando toda la noche y Así es. esto no terminaría nunca, porque al final siempre sucede que nuestro espíritu investigador se cuestiona, más sobre todo mi amigo Felipe, periodista. Exacto. Un paréntesis, tú hablabas recién de este Slenderman que se aparece ahí en la zona de Casablanca. Pronto iremos en busca de este personaje y vamos a tener un programa, La Noche del Miedo, Así ¿cierto? es. Así Sí, que manténganse atentos. Yo creo, Felipe, con todo lo que me está pasando en estos momentos a mí en el estudio, yo ya quiero parar. listo. Dejémoslo ahí nomás entonces, porque si no, antes de que algo suceda, no se vayan a caer las cortinas o algo otra vez. Claro. Ah, mira, me recordaste eso. Gracias, te agradezco enormemente, Felipe. Lo siento, no era mi intención. Sí, bueno, decirle a los chicos, agradecerles que el que estén con nosotros a esta hora, cuéntenos ahí en los comentarios cómo han sentido, sobre todo este programa que es como bien inquietante lo que hemos estado hablando, y yo soy un convencido de que las palabras generan realidad, y cuando nosotros ahí tocamos estos temas o algunos temas son más sensibles que otros desde el punto de vista paranormal, y yo creo que empezamos a sentir cosas, Sí, ¿cierto? sí, de todas maneras. Te agradezco, Felipe. Bueno, nosotros nos estamos viendo constantemente ahí en La Noche del Miedo, nuestro programa principal. Y por supuesto, le agradezco nuevamente a todos los que están con nosotros. Y recuerden, nos despedimos con una pequeña recomendación. Porque si te despiertas a las 3 de la madrugada sin razón, y si a veces sientes que hay alguien viéndote, tal vez cruzaste una grieta. Tal vez algo cruzó contigo. Si alguna vez escuchas tu nombre a las 3:33 de la madrugada, no abras los ojos, no respondas, porque podría ser tu nombre el que están diciendo. Esto es Relatos desde el otro lado, un programa de La Noche del Miedo. Nos vemos en un próximo capítulo.